Sí. Bueno, vamos a compartir algo. No vamos a tomar mucho tiempo, pero creo que es bien interesante para todos. Y es precisamente porque es importante medir el tiempo. Ya después, conversando y tomando café, se pasa más tiempo. Pero denme un segundito que hay personas interesadas en ver esto y voy a compartirlo. Por ahí me pidió que se lo compartiera. Oramos al Señor y le pedimos a Dios que en este tiempo que estamos aquí reunidos en esta noche, seamos edificados con la palabra y con el conocimiento, de tal manera que podamos comprender las cosas, no solamente de una manera religiosa o cristiana, sino aplicada a la ciencia. Y es lo que tenemos como propósito hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay algunos datos que yo trato de resumirlos para que no sea tan complicado, tan pesado. Y hablo de los nombres como el doctor, pero ellos tienen, estas personas tienen un currículo o están en universidades, en hospitales importantes, pero yo eso lo elimino un poco porque sería un poco más pesado compartirlo. Pero este doctor Daniel comprobó que cuando adoramos a Dios cantando, nuestro cerebro se sincroniza múltiples redes neuronales. O sea que normalmente nuestras redes operan independientemente y cuando estamos adorando a Dios, la red del diálogo interno, la red del enfoque consciente y la red de la valoración, del sistema de valoración, se alinean perfectamente. Y eso no ocurre sino solamente cuando estamos adorando a Dios, a través de la alabanza, a través del canto. Cuando cantamos en comunidad, ellos lograron comprobar que las ondas cerebrales de las personas que se reúnen se sincronizan. Ahora que estábamos adorando a Dios, nuestras ondas cerebrales, si nosotros realmente estamos metidos en esto, porque si está distraído, pues no creo que suceda, pero si usted empieza de verdad a adorar a Dios, puede ocurrir esto, de que nuestras ondas cerebrales se sincronizan con las personas que están a nuestro alrededor. Y esto explica cómo la iglesia primitiva, bajo la persecución romana, cantaban en las catatumbas. Entonces, las catatumbas son cuevas debajo de la tierra y ellos estaban bajo la persecución y ellos alababan y esto les proporcionaba, los fortalecía. El cerebro, cuando estamos en la alabanza y la adoración, provoca que el cerebro se fortalezca en contra del trauma, resista las emociones y mantenga la esperanza viva a nivel biológico. Todo eso es lo que ocurre cuando alabamos a Dios. Una mujer llamada Patricia, profesora de secundaria, pero además de esto ella dirigía la alabanza en su iglesia, pero perdió su voz y ella fue al doctor y no hallaban nada, no encontraban nada en sus cuerdas vocales, no encontraban nada físicamente y ella al final decidieron que estaba muda por un problema psicosomático y ella fue donde un neurólogo que él aplica mucho lo espiritual y la fe y se dio cuenta que ella se quedó muda porque pasó muchos años gritando sin ser escuchada. O sea, a veces hay personas que emocionalmente están sufriendo y esta mujer parece que en su vida le hablaba a Dios o lo que estaba pasando y ella sentía que no era escuchada. Y todos esos años de frustración, entonces
ella fue perdiendo hasta que perdió la voz. Y cuando fue donde este neurólogo, él la atendió y le dijo, tu voz no está perdida, está enterrada bajo capas de dolor neurológico. Y le hizo un tratamiento. Y le dijo, vas a comenzar a usar la neurociencia de la alabanza, le dijo el doctor. Vas a comenzar a tararear canciones de adoración, a tararearlas. Nada más porque ella todavía no podía ni hablar. Pero eso estimula el nervio vago y calma el sistema nervioso. Luego ella empezó, el segundo paso fue que empezó a susurrar palabras de agradecimiento, solamente gratitud. Y apenas sí se lograba escuchar algo, pero se empezaron a reactivar las cuerdas vocales. Pero Patricia dio un gran cambio cuando entendió lo que pasó en el pasaje bíblico donde María llega a la casa de Elizabeth. Y cuando Juan, el Bautista Juan, escucha la voz de María, salta. Y es ahí donde ella se da cuenta que la voz de María, porque nuestra voz tiene un poder divino que puede activar y despertar lo que está dormido. Y ella entendió eso y ahí fue donde empezó a activarse más, porque entendió que su voz puede tener capacidad para despertar cosas dormidas. Nuestra voz Dios la puede usar. Y ella comenzó a comunicarse un poco mejor, empezó a entender que su voz era un instrumento divino y poco a poco comenzó a cantar de nuevo. Primeramente en su casa, en su cuarto, a solas. Después en grupos pequeños, cristianos. Y hoy de nuevo está dirigiendo la alabanza en su iglesia. Todo porque en algún momento pensó que Dios ya no la escuchaba. Tal vez estaba frustrada, estaba angustiada y fue perdiendo su voz. Pero la recuperó. Pero no solamente recuperó su voz física, recuperó su voz profesional, su voz emocional, y regresó a la aula porque ella era profesora, no como una educadora frustrada, sino como una educadora transformadora, que cada palabra podía ser una semilla para transformar neurológicamente a sus estudiantes. Entonces, puede ser que pasemos por situaciones en nuestra vida que, como Patricia, hoy puede ser un sufrimiento, una angustia, una frustración, pero a veces, como decía el pastor que compartió la palabra el domingo pasado en la tarde, que decía él que las cosas que a veces son nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras crisis, se pueden convertir en el mejor arma. Y eso fue lo que pasó con Patricia. Ahora, el doctor Masaru Emoto, perdónenme ahí, no sé mucho pronunciarlo, pero él demostró algo con el agua que tiene implicaciones profundas en nuestro cerebro, porque él exponía que cuando las palabras son de amor y de gratitud, bendición, el agua empieza a formar unos cristales que forman patrones hermosos y simétricos. Pero cuando exponía el agua a palabras de odio, crítica, maldición, los cristales se volvían caóticos y deformes. O sea que, en otras palabras, el agua a la exposición de palabras de bendición se comporta de una manera positiva, y a la exposición de palabras de maldición se comporta de una forma negativa. Pero nuestro cerebro es 75% agua. Quiere decir que las palabras a nosotros también van a afectar neurológicamente nuestro cerebro. ¿Y cuántas personas hoy, llenas de potencial, de capacidad y de dones, sienten que no pueden porque alguien precisamente les sembró una palabra desde niño diciéndole no puedes lograrlo, nunca va a pasar, nunca va a suceder, nunca lo vas a poder lograr, tú eres incapacitado? Y esas son semillas que se formaron en ese cerebro, y esa persona está limitada, no porque no tenga los dones ni los talentos, sino porque una semilla incorrecta fue sembrada
en su mente. Cada que escuchamos esas palabras negativas, cada que pensamos esas palabras negativas, se reforma nuestra estructura líquida en nuestro cerebro. Parece algo, tú sabes, difícil de creer, pero ya la ciencia está comprobándolo. Por supuesto, estuve investigando un poquito más y algunos dicen que eso no está muy bien comprobado, pero siempre tratando de buscar como la manera negativa de ver esto, porque no conviene ver que nuestra salud no solamente está en las manos de una pastilla o de una medicina, sino que nuestra salud también depende de nuestras emociones y de lo que pensamos y de lo que nos pasa, que también incluye nuestra salud. El doctor Andrew Neuwirth descubrió que las palabras positivas espirituales como paz, amor, gracia, perdón, activan el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí de enfrente, y cuando se activa el lóbulo frontal, viene la motivación, porque empieza la producción de dopamina. La dopamina, algunos le dicen que es como la hormona del placer, pero realmente no solamente es que produce placer, sino que es la que motiva, la que nos ayuda a atender, a enfocarnos al aprendizaje. O sea que cuando la dopamina se activa, eso le ayuda al cerebro a entender que lo que está pasando es importante para poderlo atender y actuar. Pero las palabras negativas activan la amígdala. No hay una amígdala en el cerebro y hay otras amígdalas en la garganta. Pero la amígdala del cerebro es una bolita bien pequeñita y esta produce cortisol y ayuda a responder al estrés, es importante. Pero cuando sube más de lo normal, es ahí cuando la persona no puede dormir, es cuando la persona, su ánimo está descontrolado, el peso también puede estar engordando y se bajan las defensas del cuerpo. Entonces, las palabras determinan la neuroquímica del cerebro. La Biblia lo dice de otra manera, más sencilla, Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua en sí no es una metáfora, es neurociencia pura, o sea, lo que nosotros decimos, la manera como nos relacionamos con las personas. Entonces, las palabras reducen la alabanza, la adoración, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. ¿Por qué nosotros en las iglesias cantamos y adoramos y alabamos al Señor antes de la predicación? Porque preparan nuestra alma, preparan nuestro ser para recibir la palabra. Muchas veces venimos distraídos o cansados o preocupados, pero en la alabanza y en la adoración entonces viene el descanso, viene esa calma, viene esa tranquilidad y prepara nuestro ser para recibir la palabra. También se encontró que, claro, la alabanza produce en nosotros, las canciones que son rápidas, pues nos producen alegría. Pero estas canciones que son de adoración, donde nos conectan con Dios, que son suaves, regulan la respiración y el sistema nervioso autónomo. También nos ayuda a mejorar la atención, el sentido de significado y el procesamiento emocional. De manera que a través de la alabanza puede aumentar nuestra motivación, energía y creatividad. Y yo le invito a que lo pruebe. Cuando esté en circunstancias difíciles, pruebe. Adore a Dios, alabe al Señor. Coloque música de adoración, de alabanza, conéctese con Dios. Usted va a ver que tal vez su situación no va a cambiar inmediatamente. No le puedo asegurar eso, puede pasar. Pero lo primero es que usted va a cambiar, que es lo más importante. Porque el que primero que tiene que cambiar somos nosotros. Esta mujer llamada Laura era una cirujana, salvaba vidas todos los días, era una de las mejores, pero sentía que su vida no tenía sentido. Ella fue a este neurólogo del que le estoy hablando y le dijo: lo tengo todo lo que quiero, soy exitosa profesionalmente,
tengo reconocimiento y tengo dinero, pero me siento vacía, me siento como que estoy operando automáticamente. Y es que ella era tan buena que ya las operaciones que ella hacía salían a la perfección, pero es como cuando alguien sabe manejar carro, que se monta en el carro y ya no tiene que pensar cómo manejar. Cuando usted hace algo continuo, es automático. Y eso era lo que le pasaba a ella. Lo hacía tan bien que ya operaba automático. Y ella cada día se sentía más vacía. Y este neurocirujano que tiene fe en el Señor le dijo esto: necesitas ver cada cirugía no como un procedimiento técnico, sino como una participación en la obra sanadora de Dios. Ella era muy escéptica y ella dijo: yo no entiendo mucho lo que tú me estás diciendo, pero se sentía tan vacía que estuvo dispuesta a hacer el ejercicio. O sea, es como cuando tú llegas a un punto que tú dices: ya no tengo nada más que perder, pues vamos a tratar, porque ¿qué más voy a hacer? Y él le indicó un ejercicio de 5 minutos antes de operar. Lo primero que tenía que hacer era respirar profundo. Le dijo: antes de operar, tú te vas a una parte solita y vas a estar respirando profundamente y vas a visualizar a tu paciente no como un caso médico, sino como un caso divino que necesita restauración. Segunda cosa, vas a pronunciar una oración. No vas a pedir éxito, sino que vas a ofrecer tus manos como instrumento en las manos de Dios. Esa era la segunda. Y la tercera, dale gracias a Dios por el privilegio sagrado de tocar el templo del Espíritu Santo sanando. ¿Sabe? Ella empezó a hacer esto. Y a los 3 meses, ella regresó y encontró que si ella era buena, ahora los compañeros de cirugía no sabían cómo era que, o sea, su nivel fue mucho superior, pero era inexplicable lo que estaba pasando. Pero la otra cosa es que ella volvió a tener sentido en la vida, porque ahora ella ya no lo hacía mecánicamente, ahora ella se sentía que era parte ella decía: ahora mis manos ya no son mías, se las he entregado a Dios. Y eso cambió todo. La gente que operaba se recuperaban muy rápido también. O sea que no solamente ella empezó a ver, sino que lo que pasaba con esas personas era increíble, porque también se estaban recuperando muy rápido. Y por último, y para terminar esta noche, y también para animarlo a que hagamos un ejercicio, yo lo invitaré el domingo para 2, pero hoy empezamos con los que quieran. Y este es Santiago. Qué interesante, se llama Santiago este hombre y tiene que ver con el libro de Santiago. Porque este hombre tenía su lengua afilada, criticaba constantemente, era negativo crónico, tenía un negocio que estaba a punto de quebrarse. Y llegó a donde este hombre y el hombre le dijo: mira, lo que tú tienes que cambiar la manera de hablar. Y le dijo: no, yo no puedo cambiar eso porque yo no soy hipócrita, yo digo la verdad. Entonces él le dice: lo que pasa es que tú, yo no te estoy pidiendo que digas mentiras, sino que tus palabras están programando tu cerebro para el fracaso, porque todo el día se queja, todo el día habla negativo y todo el día pelea con todos los que están a tu alrededor. Me impresionó esta palabra que dijo el doctor. Dijo: tú estás haciendo una profecía autocumplida neurológica. Profecía autocumplida neurológica. ¿Y qué es eso? Que cuando hablamos de fracaso, nuestro cerebro se activa
y se llama sesgo de confirmación neurológica. En otras palabras, el cerebro comienza a buscar evidencia que confirme tus palabras. O sea que cuando hay algo positivo, tú dijiste todo está mal, el cerebro no se da cuenta que hay algo positivo. Porque tú dices todo sale mal, el cerebro no quiere verlo bueno, porque está obedeciendo la palabra que tú estás dando. Entonces, dejamos de ver las oportunidades, dejamos de ver soluciones, dejamos de ver posibilidades, porque el cerebro filtra como irrelevante todas esas cosas. Y es aquí donde viene nuestro ejercicio, nuestro reto. Lo empezaríamos el domingo, pero nos convendría comenzarlo hoy si queremos. El doctor le dijo, tienes que hacer un ayuno verbal. Oh. A ver. Un ayuno verbal. A las mujeres sobre todo. 21 días sin hablar. ¿Quién aguanta Ana 21 días sin hablar? No, yo sé que ese no es el ayuno, pero el ayuno sí es este. 21 días sin pronunciar palabras de crítica, queja o negatividad. Ahora, esto es muy difícil, pero él tenía un problema, porque acuérdense que eso es un hábito que ya él tenía. Entonces, esta es la tarea de nosotros. Vamos a empezar, los que quieran conmigo hoy, pero la idea es, empezamos el domingo, terminamos el Día de la Madre. Es muy interesante porque el Día de la Madre no va a haber peleas. Yo voy a ver si hago un negocio con mi esposa en el que diga una palabra negativa que le dio un peso al otro. Y así vamos a ver qué alcancía armamos de aquí a 21 días. Entonces, a mí, ¿por qué? Por cada crítica pronunciada, él tenía que decir una bendición. O sea, porque, entiéndalo, tal vez no vamos a lograr cambiarlo de una vez. Pero el ayuno consistía en que si criticaba, él tenía que decir una bendición. Si se quejaba, tenía que decir algo de gratitud. Y si era negativo, tenía que declarar una promesa de la Biblia. Y él comenzó a hacerlo. Comenzó esta tarea, este ayuno de 21 días. Pero no solamente cambió su forma de hablar, cambió su forma de ver. Comenzó a ver oportunidades. Siempre habían estado esas oportunidades, pero él nunca las había visto. Y él comenzó a verlas, porque empezó a ver que los empleados que antes parecían problemáticos, ahora empezó a ver el potencial que esos empleados tenían. Y solamente lo único que él cambió fue su manera de hablar. Pero cuando cambia nuestra manera de hablar, también cambia nuestra manera de pensar. Los clientes difíciles, él los veía como un desafío interesante. Su creatividad aumentó. Recuerde que la compañía iba en pique, iba prácticamente a cerrarse. Y ese año fue el mejor año en los 10 últimos años de la compañía. Una vez que él cambió. Entonces, ese es el reto de nosotros. No sé quiénes se apuntan a los 21 días. No es sin hablar, podemos hablar, pero sería bueno, si usted está en casa con alguien, como pienso hacerlo con mi esposa, pues vamos a ver si ella se anima a lo del dólar, de a ver cómo, pero es bueno entre dos, creo que es bueno entre dos porque... Voy a tener que comprar un dólar. Pero yo estoy seguro que de aquí al Día de la Madre van a pasar cosas. De aquí al Día de la Madre van a pasar cosas entre nosotros, en nuestra casa, en nuestras familias y en nuestras vidas. Nosotros vamos a empezar a cambiar también.
Porque una vez que usted y yo nos dejamos de quejar, dejamos de ser negativos y dejamos de maldecir, y al contrario empezamos a bendecir, a agradecer, todo empieza a cambiar, se lo aseguro. No sé, yo sé que no es, a veces no es tan fácil. Ahora nosotros los cristianos tenemos un poquito de ventaja, que normalmente ya no somos tan negativos, no hablamos tan mal, no maldecimos, pero todavía podemos, yo creo que podemos mejorar un poco en este aspecto. De manera que vamos a orar. El domingo yo lo voy a compartir con toda la iglesia para empezar. Si empezamos el domingo legalmente, terminaríamos el Día de la Madre, el 10 de mayo. En realidad eso sí se logra, eso no se termina, eso se Sí, queda. la idea es La idea es que se quede. Y uno es consciente de toda la bobería que habla a veces, sin pensar. Pero como estás puesto para eso por el reto, ya tú vas a ser consciente de toda la bobería que no tienes que decir. lo que pasa es que cuando uno lo pone abierto, entonces ya pierde como el reto. Una vez que ponemos un límite, un tiempo, eso nos va a ayudar a enfocar un poquito más y a tomarlo más en serio. Pero la idea es mantenerlo, claro. Ese es el Bueno, pastor, aunque usted no lo crea, de una forma humorística, pero a la misma vez seria. Nosotros tenemos ese reto permanente. Lázaro, Leo y yo estamos trabajando con eso. Bueno. Hace ya un rato y medio. Debe darlo como una confirmación porque yo no sabía nada. Estamos entrenando a Ángel ahora con eso. De manera que vamos a orar y para que podamos participar del hay café, creo que hay algo de tomar ahí para los que no toman café y algún snack. Señor, te damos gracias por compartir esta noche. Es una bendición para nosotros ir entendiendo estos principios que realmente son básicos, sencillos, pero tan poderosos. Tú no pusiste cosas tan difíciles ni complicadas, como nosotros que a veces nos complicamos y hacemos de nuestra vida un poco más difícil y a veces más complicada para los que nos rodean. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a ser personas como esa doctora que se dio cuenta que sus manos eran ahora las manos de Dios. Y de esa manera nosotros también te presentamos nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Que podamos pensar como esa doctora, que todo lo que hacemos puede tener otro sentido. Ella siguió operando como lo hacía antes, pero la que cambió fue ella, el sentido de lo que hacía. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Y eso fue lo único que ella hizo, seguir operando, pero ahora lo hacía para el Señor. Yo te invito a que entonces nosotros hagamos lo mismo. Yo sé que esto va a traer bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se pueden pasar. Puede parar. Con su cafecito, sí, para allá. Yo iba para allá, me acordé que estaba grabando.